Hola chiquillos, ¿cómo están? Necesito que me confirmen que me ven y que me escuchan. Porfi. ¿Me ven? Sí, ahí estoy. ¿Me ven? ¿Me escuchan? ¿Sí? Bueno, les doy la bienvenida a esta tercera clase que tenemos juntos. Espero que hayan tenido un lindo fin de semana, muy celebrado, muy feliz debido al triunfo de Chile. Así es que bienvenidos a esta nueva clase de historia. ¿Qué dice? La veo pero la escucho raro. ¿Me escuchan ahí mejor? Ahora no me ven. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Se escucha raro. ¿Muy raro? Ok, espérenme un segundito. ¿Cómo puedo cortarla? Ahora sí. ¿Ahora sí se escucha bien? Me dicen que se escucha chichorriento. ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Bacán. Ya, vamos a empezar entonces con la clase. Ya, ¿me escuchan bien? ¿Me ven bien? Ya, no hay ningún problema técnico. Sí, se escucha bien, maravilloso. Ya, chiquillos, como ha sido la tónica de las clases anteriores, primero vamos a ver una serie de preguntas tipo PSU para recordar un poco la materia de la clase pasada. ¿Ya? Ya, partimos. Pregunta número 1. Las riquezas salitreras tuvieron una serie de consecuencias para la economía nacional. Entre ellas se encuentran 1. Una ausencia casi total de impuestos internos. 2. La dinamización de la producción agrícola y manufacturera al interior del país. Y 3. El origen de una gran cantidad de empleos. ¿Cuál creen ustedes que es la alternativa correcta? Alternativa A, solo 1. B, solo 2. C, solo 3. D, 1 y 3. Y E, 1, 2 y 3. ¿Alguien dice por ahí la D? Vamos a ir viendo, como lo hemos hecho antes, paso por paso, alternativa por alternativa, cuál es la correcta. Como lo vimos en la clase anterior, las riquezas producidas a través de la exportación de salitre produjeron una gran riqueza al interior del país, la cual se tradujo no solamente en riqueza para los productores de salitre, que casi siempre eran extranjeros, sino también se reflejó en una riqueza interna a través de principalmente la recolección de impuestos por parte del Estado a estas actividades exportadoras. Por lo tanto, ya el Estado tenía gran cantidad de recursos que hacían que no fueran tan necesarios los recursos internos. Por lo tanto, la alternativa 1 está correcta. La alternativa 2, una dinamización de la producción agrícola y manufacturera al interior del país, como vimos también en la clase pasada, está correcta, básicamente porque al ser el norte del país una zona eminentemente desértica, no podía en el fondo producir toda la cantidad de alimentos o de bienes que la gente que habitaba en el norte necesitaba, básicamente porque la mano de obra que estaba en el norte del país se dedicaba de manera absoluta a la explotación minera. Por lo tanto, la alternativa 2 también está correcta. Y en cuanto a la alternativa 3, el origen de una gran cantidad de empleos es verdadera,
básicamente a que existió un gran requerimiento de mano de obra en el norte del país debido a la necesidad de... ¿Quién se fue a la vez? A la necesidad de seguir exportando, seguir produciendo salitre, por lo tanto se necesitaba una gran cantidad de mano de obra y lo mismo pasaba en el centro y sur del país con la producción agrícola. Por lo tanto, todas son correctas y la alternativa es la E. Ok, pregunta número 2. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Pregunta número 2. A fines del siglo XIX se vivenciaron una serie de cambios sociales al interior del país. Entre ellos se encuentran... Sí, las clases se van a subir prontamente a YouTube. La clase creo que falta la 12, 13 y 14. Así que pronto van a estar. En todo caso, cuando las tengamos listas en YouTube, yo les escribo en el grupo de Facebook para avisarles que ya están. Pregunta número 2. A fines del siglo XIX se vivenciaron una serie de cambios sociales al interior del país. Entre ellos se encuentran 1. Una alianza entre la antigua aristocracia terrateniente y la reciente burguesía empresarial. 2. El surgimiento de la clase media como un grupo importante de opinión. Y 3. Una creciente mejora en la calidad de vida de las clases más pobres. ¿Cuál creen que es la alternativa correcta? Entre paréntesis, el grupo de Facebook tienen que poner en el buscador de Facebook puntaje nacional, historia y geografía, grupo oficial. ¿Qué me dicen? ¿La D? ¿La D? Exactamente, la alternativa correcta es la D y ahora vamos a ver paso a paso por qué. Alternativa 1, la alianza entre la antigua aristocracia terrateniente y la reciente burguesía empresarial es correcta. Recordemos que como vimos la clase pasada, se produce una unión entre estas dos subclases de la clase alta a través de matrimonios o alianzas empresariales, las cuales le otorgaron un cariz de lujo y ostentación a la antigua aristocracia terrateniente de nuestro país. Eso se refleja en construcciones como el Palacio de Bellas Artes, qué sé yo. La alternativa 2, el surgimiento de la clase media como un grupo importante de opinión, es verdadera. Vimos que existe una gran cantidad de trabajadores públicos, militares, que están en una etapa en una situación política un poco mayor, ya no pueden ser calificados como pobres, pero tampoco alcanzan a llegar a la aristocracia, a las clases más altas. Aquí nacen los llamados ciúticos, que son pero no son. Pretenden ser de clase alta, pero no lo son todavía. Y la alternativa 3, una creciente mejora en la calidad de vida de las clases más pobres, falsa. Este es un contexto de plena cuestión social, por lo tanto la alternativa correcta era la D. Muy bien. Pregunta número 3. ¿Cuál de las siguientes alternativas no tiene relación con el proceso conocido como cuestión social? A. Una explosiva migración demográfica desde las zonas rurales a la ciudad. B. La ausencia de las zonas urbanas de las condiciones necesarias. La ausencia en las zonas urbanas de las condiciones necesarias para recibir a esta nueva población. C. Unas condiciones de vida deplorables en viviendas como conventillos y cuartos redondos. D. El aumento de enfermedades y mortalidad infantil debido a la gran insalubridad. Y E. La acción del Estado se destacó por solucionar de manera rápida los problemas sociales de la época. La alternativa correcta, como ya me lo dicen, es la E. Todas las alternativas son verdaderas, las vimos la clase pasada, excepto la última, ya que la acción del Estado se destacó por una lentitud y por una incapacidad de resolver el problema que nació gracias o debido a la cuestión social, debido a esta incipiente industrialización del país que promovió una gran migración por parte del campo a la ciudad que no se encontraba preparada para tener esta gran cantidad de gente habitando en ella. Por lo tanto, la alternativa correcta es la E. Penúltima pregunta. ¿Cuál de las siguientes alternativas representa alguna de las medidas que realizó la clase obrera frente a la cuestión social, frente a esta situación de injusticia social que tenían que vivir los obreros de la época? 1. El nacimiento de organizaciones que buscaran mejorar la calidad de vida de los obreros y sus familias. 2. Una ola de protestas y huelgas a inicios del siglo XX. Y 3. El origen de una incipiente organización política, destacándose en ella la conciencia de clase obrera. ¿Qué dicen?
por ahí dicen la D o la E. Efectivamente, la alternativa correcta es la E. Todas son correctas y vamos a ver paso a paso por qué. La alternativa 1, el nacimiento de organizaciones que buscaran mejorar la calidad de vida de los obreros y sus familias es verdadera. Como lo vimos en la clase pasada, es en esta época cuando se organizan las mutuales de socorro mutuo, que en el fondo son organizaciones obreras que buscaban el bienestar de su propia clase social a través de ayudarse a ellos mismos. No de esperar ayuda del patrón o del Estado, sino que ellos mismos organizarse por mejorar sus condiciones de vida. La alternativa 2 también es verdadera. Se vivieron una ola de huelgas y protestas a inicios del siglo XX. La emblemática, la matanza de Santa María, de la Escuela Santa María de Iquique en 1907. Y 3, el origen de una incipiente organización política, destacándose en ella la conciencia obrera, es verdadera. Es en esta fecha cuando van a ser el Partido Obrero Socialista, que luego se va a transformar en el Partido Comunista, y también el Partido Socialista, los cuales tienen una fuerte arraigambre obrero, que destaca la conciencia de clase de estas personas que ya se reconocen a sí mismos como una clase diferente y van a luchar contra el orden social imperante absolutamente oligárquico para, en el fondo, lograr una mejor calidad de vida. Exactamente, Luis Emilio Recabarren fue quien comenzó con el Partido Obrero Socialista. Y la última pregunta es: ¿cuál de las siguientes alternativas se pueden considerar como un antecedente de la Guerra Civil de 1891? 1. El rechazo de la oligarquía frente a las políticas económicas de Balmaceda. 2. Las presiones internacionales por parte de Gran Bretaña. Y 3. El estilo de gobierno personalista y autoritario del presidente. Los espero, a ver qué alternativa les tinca que es la correcta. Vamos a ver alternativa por punto, cuál es la alternativa correcta. Efectivamente, la respuesta correcta es la D, solo 1 y 3, y vamos a ver por qué. Alternativa 1, el rechazo de la oligarquía frente a las políticas económicas de Balmaceda es correcta. Balmaceda apuntaba a nacionalizar el salitre, a no bajar los impuestos a la clase alta, y la oligarquía no estaba de acuerdo con ello. La oligarquía quería eliminar los impuestos y le convenía mucho como clase que el salitre continuara siendo privado y estuviera en manos de extranjeros, básicamente porque la clase alta se desempeñaba en este mercado económico actuando como banqueros, como abogados de los exportadores de salitre, por lo tanto les convenía que el salitre estuviera en manos de inversores extranjeros. La alternativa 2 es falsa. Las presiones internacionales por parte de Gran Bretaña absolutamente falsa. Sí tienen que considerar que gran parte de los dueños de las salitreras eran ingleses. Eso es verdad. Pero en ningún momento Gran Bretaña como nación intervino en las políticas internas de Chile. El estado de gobierno personalista y autoritario del presidente verdadero. Estamos en un contexto de república parlamentaria en la cual el parlamento es quien trata de tener la mayor cantidad de poder, y se enfrentan con este presidente que no quiere que el parlamento rechace sus proyectos de ley, por lo tanto se muestra con una autoridad y un mandato más bien fuerte. Esas fueron las preguntas de repaso de la clase pasada, así que ahora vamos a empezar con la clase de hoy, que es Chile en el mundo entre guerras. Hay harta materia que pasar, está bien interesante. ¿Cuáles van a ser los puntos más importantes que vamos a ver? La crisis del liberalismo y la inestabilidad política a comienzos del siglo XX, sobre todo en la década del 20 y del 30. Nacimiento del Frente Popular, cómo se comienza a vivir una nueva realidad política al interior del país y cambia el escenario de los partidos políticos y cómo se relacionan estos entre sí, y las transformaciones económicas que se originaron principalmente en el país tras la gran crisis económica internacional de 1929. ¿Cuál es el objetivo principal? Analizar la realidad de nuestro país entre las décadas de 1920 y 1930 desde el punto de vista político y económico, y cómo puse crisis entre paréntesis porque en estos dos ámbitos se va a vivir un momento de crisis bien fuerte, tanto política como económica. Lo que tenemos que tener en el fondo, la intención de la clase de hoy es ver cómo se desarrolla este contexto de crisis institucional y económica y cómo en el fondo Chile trata de salir a borde, o sea, superar estas crisis institucionales y económicas. Ok. Vamos a partir con
el fin del sistema parlamentario, que como lo vimos en la clase anterior, espérenme un chiquitín. Bueno, en la clase anterior vimos cómo se origina este sistema parlamentario en el cual el Parlamento, valga la utilización de conceptos dos veces, es quien en el fondo ostentaba la gran cantidad la mayor cantidad de poder. Y esto se comienza tras la Guerra Civil de 1891 hasta la década del 20 con el primer gobierno de Arturo Alessandri. Bueno, como lo vimos, el sistema parlamentario se destacaba por la supremacía del Congreso y básicamente por querer defender los intereses de la oligarquía. Como les decía anteriormente en la pregunta sobre las razones de la guerra civil, la oligarquía siempre va a luchar porque en el fondo se logren sus propios intereses. El problema es que al luchar por sus propios intereses no se estaba legislando de manera adecuada en un país que vivía una seria crisis social basada en la cuestión social que vimos en la clase anterior. ¿Cuándo termina el periodo parlamentario? Principalmente con el gobierno de Arturo Alessandri Palma, quien salió electo en 1920. Este candidato era representante de la Alianza Liberal y su programa presidencial se destacaba por la presencia de leyes sociales, fomento a la industria y ampliación de los derechos políticos. En el fondo, lo importante de Alessandri es que él se preocupó, en el fondo, por las grandes masas. Se preocupó para gobernar ya no por la oligarquía, sino por la clase media y la clase baja del país, que era la gran cantidad de población que existía. Por eso es importante la figura de Alessandri. Para muchas personas su candidatura como que en el fondo estableció un conflicto social entre intereses opuestos, el interés de la oligarquía versus el interés de la gente, de las masas, por mejorar su calidad de vida. Esto se reflejó en una molestia por parte de la oligarquía porque, claro, el presidente quería votar leyes que iban en directa contra a sus propios intereses, como lo era en el fondo el fomento a la industria, las leyes sociales y sobre todo la ampliación de derechos políticos para todas las personas. Así la imagen de Alessandri se vio marcada con un marcado carácter populista y en el fondo se transformó en el candidato que defendía a los sectores más desposeídos. Esa fue su imagen en el fondo. Y eso también fue lo que lo llevó a triunfar en las elecciones presidenciales. Se veía así un enfrentamiento entre el viejo orden político, oligarca, parlamentario, contra este nuevo orden defendido por Alessandri, quien ganó las elecciones a pesar de que tuvo una mínima ventaja por sobre el candidato opositor. Ahora, lo importante es que con el triunfo de Alessandri, por primera vez en nuestra historia, era elegido como presidente de la República un candidato que se declaraba abiertamente como representante de los intereses de los sectores medios y populares del país. Eso es lo importante de Alessandri, eso es lo que tienen que tener claro. Bueno, sin embargo, a pesar de que Alessandri ganó las elecciones presidenciales, seguíamos insertos en un periodo parlamentarista. El orden político seguía tal cual. En el fondo, el Parlamento seguía teniendo una supremacía por sobre la imagen del presidente porque en el fondo estaba constituido como tal, legalmente. A pesar de que Alessandri tuviera esta imagen de populista, no podía no podía como actuar por sobre el Parlamento. El Parlamento seguía imponiéndole frenos a los avances sociales que quería realizar Alessandri. ¿Cómo actuó el Parlamento? Frenando a las intenciones de Alessandri, utilizando distintas prácticas propias de sus atribuciones como poder legislativo, ya sean interpelaciones, censura o obstrucción de las leyes, las cuales produjeron que el mandatario no pudiera llevar a cabo su programa de gobierno. Recordemos, este programa de gobierno que buscaba defender a las clases más desposeídas, otorgarles leyes sociales y una mejor calidad de vida, no podía haberse realizado no porque el presidente no quisiera, sino porque el Parlamento no le permitía realizar estos cambios legislativos necesarios para llegar a lograr estos cambios sociales. Se produce así una esterilidad legislativa, en el fondo no se estaban produciendo las leyes necesarias para producir los cambios sociales que se buscaban y se reflejó esto en una ausencia de reformas reales por parte del Estado ante una situación de crisis. Siempre recordemos que en el país se vivía una crisis social importante debido a la cuestión social.
a comienzos del siglo XX sobre todo. Entonces, si pensamos que Alessandri ganó las votaciones presidenciales en 1920, todavía nos encontramos en un contexto en el cual la pobreza era un problema grave, la mala calidad de vida de las clases más bajas era un problema real. Y Alessandri quería solucionarlo, sin embargo, no podía, debido a que el Parlamento no aprobaba las leyes necesarias. ¿Qué pasó? En el país se vivía una sensación de estancamiento de la institucionalidad política. Es decir, que la gente sabía que había representantes políticos, sin embargo no se lograba ningún cambio, no estaba pasando nada en el fondo. Hasta que en septiembre de 1924, un grupo de jóvenes oficiales del ejército mostró su molestia al Parlamento debido a la situación de crisis generalizada que estaba viviendo el país a través del acontecimiento conocido como ruido de sables, como sale en la imagen que se desarrolló en 1924. ¿Por qué se originó el ruido de sables? Porque el Parlamento se negó a aumentarles el salario a los empleados públicos y a los militares, y estos demostraron su molestia ante la imposibilidad de subir sus salarios a través de esta expresión armada, que fue el ruido de sables. Este movimiento fue apoyado por el alto mando de las Fuerzas Armadas, naciendo así, al interior de las Fuerzas Armadas, un movimiento militar. Es decir, que en este momento las fuerzas militares comenzaron a meterse o a inmiscuirse en asuntos más bien políticos, utilizando obviamente su ventaja, que es tener el poder en el fondo, el poder, las armas. Como ellos ya dejan de ser observadores, sino que comienzan a participar activamente en política. Y obviamente siempre considerar la ventaja, que es el armamento bélico, y cómo evitar nuevamente una guerra civil que enfrentó el país hace menos de 30 años en esta época. Recordemos que la última guerra civil fue en 1891 y estamos en 1925, fue reciente en general. Me preguntan, profe, ¿cuál es la diferencia entre oficiales del ejército y fuerzas armadas? Las fuerzas armadas son 4. Los carabineros, los militares, la aviación y la marina. Y los oficiales del ejército se refieren al ejército solamente. Así que para que quede claro. Cuando se habla en Fuerzas Armadas general se mezcla, o sea, en esta época no existían los carabineros, pero bueno, cuando se habla de Fuerzas Armadas se entiende que este gran grupo homogéneo, o sea, de las Fuerzas Armadas en plural, militares, aviación y marina. ¿Qué pasó con este ruido de sables? Alessandri, que también estaba molesto contra el Parlamento. Recordemos que el ruido de sables fue la expresión por parte de la milicia de una molestia contra el Parlamento. ¿Y qué pasó? Que Alessandri también sentía una molestia contra el Parlamento porque no lo dejaban gobernar, no aprobaban las leyes que él necesitaba para, en el fondo, cumplir su programa de gobierno. ¿Qué hizo Alessandri? Se utilizó un poco esta agitación política que nació tras el ruido de sables y trató de utilizar esta situación de caos a su favor y comenzó a presionar al Senado para lograr que se aprobaran las leyes sociales que él quería que se aprobaran. Se nace así un acuerdo entre Alessandri y el ejército, presentando a ambos un pliego que buscaba incluir la reivindicación de las Fuerzas Armadas y una reforma a la Constitución. Entonces, ¿qué hace Alessandri? Se asocia con los militares para conseguir ambos lados en el fondo, conseguir lo que buscaban. Los militares una reivindicación de las Fuerzas Armadas y el presidente una reforma a la Constitución para así lograr llevar a cabo su programa. Este pliego, este petitorio por parte de Alessandri y los militares fue aprobado íntegramente y entre las leyes sociales que se aprobaron de acuerdo a este acuerdo que se originó tras la crisis que nació con el ruido de sables se encuentran la organización de sindicatos, la caja de empleados particulares y el contrato de trabajo. Entonces vemos cómo Alessandri utiliza el contexto de crisis a su favor y logra, en el fondo, realizar leyes que sí van a beneficiar al pueblo en general, a la gente. Y que de no existir esta presión, el Congreso nunca las hubiera aprobado quizás.
El presidente también, luego de esta crisis, conformó un nuevo gabinete y en el cual nombró como ministros a una serie de oficiales del ejército. ¿Qué pasó? Cuyos apellidos eran, no se lo van a aprender de memoria, pero eran Altamirano, Bennett y Neff. Estos oficiales del ejército entonces pasaron a ocupar ministerios presidenciales gracias a que Alessandri los nombra ministros. ¿Qué pasó? Que al poco tiempo de que Alessandri nombra a estos oficiales del ejército como ministros, estos se unieron y le exigieron a Alessandri que renunciara a su cargo, argumentando que la institucionalidad política se encontraba en crisis. Alessandri renunció a su cargo como presidente y esta recién formada junta de gobierno por estos 3 ministros que había nombrado el mismo Alessandri decidieron disolver el parlamento. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Estamos viendo que el país comienza a entrar en un contexto de crisis política grave, donde van a haber una serie de golpes de Estado, una serie de caudillos militares que van a estar en el poder, como lo fue, por ejemplo, el más importante, Ibáñez del Campo, y va a existir un contexto de crisis política generalizada y grave. Que vamos a ver resumidamente, porque de verdad el tiempo no alcanza, pero vamos a intentar que quede claro de la mejor manera posible. Algo que tienen que tener en cuenta también es que las Fuerzas Armadas no se encontraban unidas. Estos 3 ministros que, como yo les dije, los había nombrado Alessandri y después ellos se juntan y le piden la renuncia a Alessandri, eran ellos 3, Altamirano, Neff y Bennett, y no contaban con el apoyo de otros militares que habían participado en el Río de Sables. Entonces vemos que incluso al interior de la milicia también se encuentra dividida entre tendencias políticas diferentes. El problema es que todos participan de manera activa en la política nacional. Entonces todo esto se complica aún más. Estos militares que realizaban el Río de Sable se organizaron de forma paralela a esta junta, creando un comité militar. Estos militares se organizan y realizan un nuevo golpe de Estado en 1925, destituyendo a la Junta de Gobierno compuesta por estos 3 ministros que había nombrado Alessandri, Altamirano, Bennett y Neff. Entre las demandas de estos otros militares, que recordemos eran los que participaron en el Río de Sable, se encontraba el regreso de Alessandri, del presidente derrocado, y la última condición es que se nombrara como ministro de guerra, que lo que hoy en día sería el Ministerio de Defensa, es que se nombrara a uno de los propios, a uno de ese grupo de militares, como ministro de guerra, quien era Carlos Ibáñez del Campo. Aquí aparece esta imagen que va a ser súper potente durante la mitad del siglo XX de Carlos Ibáñez del Campo como ministro de guerra. Espero que esté quedando claro. Esto es súper complicado, como hay distintos grupos políticos, distintos grupos de militares, distintos intereses, distintos caudillos. Les voy a dar un tiempito a ver si tienen alguna duda. Pregunten al tiro, porque si no después vamos a seguir viendo materia y para no perder el hilo, si alguien tiene alguna duda, que hable ahora o calle para siempre. ¿No? ¿No hay dudas? Qué bueno. El nombre del grupo en Face. Algo nada que ver, paréntesis. Tienes que poner en el buscador de Facebook Puntaje Nacional, Historia y Geografía, Grupo Oficial. Ok, entonces vamos a retornar. ¿Qué pasó? Este grupo de militares, que recordemos era quienes habían realizado... ¿A qué tendencia política se asemeja Ibáñez y Alessandri? Ibáñez, hay momentos en que va a estar más cerca de la izquierda, hay otros que va a estar más cerca de la derecha. Esto se va a ver tanto en su primer periodo de gobierno como en el segundo. Por lo tanto, no te podría definir una tendencia política. Y Alessandri estaba más cercano a la tendencia... Cuando salió presidente era de la Alianza Liberal. Así es que... Eso, pero en general Alessandri es como una fuerza más bien antioligarca importante. Y al momento, claro, en que él sale presidente, pertenecía a la Alianza Liberal. Aunque en estas alturas, en este momento, no se ve tanto una lucha como ideologías políticas, sino más bien de caudillos, de gente que quería tener el poder en el fondo. Sobre todo como Ibáñez del Campo, que ahora está más cerca de la izquierda, pero después va a estar más cerca de la derecha. Entonces, es más que nada una lucha casi por los intereses propios que por una ideología política. Eso se va a ver después, sobre todo en la década de los 60, 50-60.
aunque también a partir de los 40, eso lo vamos a ver más adelante, así es que sigamos. En 1925, después de que Alessandri tuviera que abandonar su rol como presidente, Alessandri retorna a la presidencia del país con un gran apoyo popular y uno de sus principales proyectos fue crear una nueva constitución. Se estableció así una comisión constituyente, la cual redactó un proyecto a la cual se sumaron las ideas tanto de esta comisión como del propio Alessandri. Una vez que el documento estuvo listo, se llamó un plebiscito, el cual quienes con un 95% de aprobación aprobaron esta nueva constitución, la conocida Constitución de 1925, que gobernó el país hasta la Constitución de 1980 en la dictadura de Pinochet. ¿Cuál es la importancia de la Constitución de 1925? Uno de los puntos más importantes es que pone fin oficialmente al régimen parlamentario. Ahora existía un sustento legal que decía que el presidente iba a tener una mayor cantidad de atributos y que el Parlamento no iba a poder constituir como un impedimento a los proyectos del presidente. Eso es lo fundamental de la Constitución del 25. Sin embargo, también se aprobaron otras disposiciones como, bueno, primero, que el presidente tuviera un carácter de colegislador junto al Parlamento, no un rol más bien inferior. Por ende, ahora el presidente tenía una amplia iniciativa legal, podía declarar proyectos como urgentes, los cuales iban a ser discutidos rápidamente en el Parlamento, y esto refleja que el presidente tenía una mayor cantidad de poder que las que tuvo durante el periodo parlamentario. Ya no iba a haber en el Parlamento un ente con más poder que él mismo y que no lo dejara en el fondo cumplir su programa de gobierno, sino que era como como dice la palabra, un colegislador, más bien como un igual y no como un inferior el presidente y superior el Parlamento. Se aumentó el periodo presidencial de 5 a 6 años y de no existir una mayoría absoluta, el Congreso Pleno debería decidir entre las dos mayorías más altas. Esto es súper importante cuando veamos la elección de Allende, como cuando no existe una mayoría absoluta es el Congreso que tiene que decidir quién va a ser el presidente de la República. Se estableció, algo importante, el rol social del Estado, estipulándose deberes ineludibles del Estado como la protección al trabajo, a la industria y una calidad de vida sana. También se propugnó la igualdad de los ciudadanos ante la ley y la protección de las libertades personales, como la libertad de opinión o la libertad de conciencia. Esto es súper importante porque acá en el fondo se articulan el deseo que tenía Alessandri de gobernar no solamente para la oligarquía, sino para la gente. Y es por esto que el Estado toma un rol, después lo vamos a ver a más detalle, un rol benefactor en el sentido de que el Estado tiene que garantizar salud, tiene que garantizar educación, tiene que fomentar la industria, tiene que, en el fondo, vigilar que la industria del trabajo se desarrolle de manera adecuada, etc. Y otro punto importante que nace a partir de la Constitución del 25 es que se realiza oficialmente la separación entre Iglesia y Estado en un conflicto que data desde fines del 19 y ahora oficialmente Chile se declara como un Estado laico y la religión católica deja de ser la religión oficial. Volviendo a este conflicto político que no se ha terminado, siguen golpes de Estado todavía. Ya para 1925 se comenzaba a pensar en las próximas elecciones parlamentarias, se estaba acabando el periodo de Alessandri y lo que él hace es solicitarle la renuncia a todos sus ministros. Porque obviamente su periodo presidencial se estaba acabando, tenía que venir otro candidato, elegirse otro presidente y por ende otro equipo de ministros, por lo que Alessandri le pide la renuncia a su propio equipo de ministros. Sin embargo, uno de ellos se negó a abandonar su cargo, el ministro de Guerra, Carlos Ibáñez del Campo. Se dejó, no permitió que Alessandri lo invitara a abandonar su puesto. Él se negó. Ibáñez no quería dejar de ser ministro de Guerra. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Que la figura de Carlos Ibáñez del Campo empieza a tornarse mucho más poderosa. Este militar poco a poco había comenzado a ganarse el apoyo de la sociedad, lo cual es súper importante, el apoyo popular. Y diversos personajes, tanto de la banca como de la industria, habían levantado su candidatura presidencial. Es decir, que la sociedad alrededor quería que Carlos Ibáñez del Campo fuera el próximo candidato presidencial. A pesar de la presión que tuvo que vivir Carlos Ibáñez del Campo para que abandonara su puesto como ministro de Guerra, este se negó y ante esta negativa el presidente Alessandri renuncia a su cargo como presidente en 1925.
¿Qué pasó? Que tras la renuncia de Arturo Alessandri, Ibáñez invitó a todos los partidos políticos a que eligieran un candidato de consenso. Él no quiso ser el próximo candidato presidencial, sino que invitó a los partidos políticos a que eligieran un candidato que la mayoría aceptara. Este candidato fue Emiliano Figueroa, quien se transformó en el primer presidente en ser elegido por votación directa, debido a estos cambios en la legislación que se otorgaron en la Constitución de 1925. ¿Qué pasó? Emiliano Figueroa triunfa en las elecciones presidenciales, se convierte en el nuevo presidente, pero Carlos Ibáñez del Campo sigue estando presente en la cartera de ministro, sigue siendo el ministro de Guerra, él se niega a abandonar su puesto, no lo hace. ¿Qué pasó? Que con el paso del tiempo, Carlos Ibáñez del Campo pasa de ocupar el Ministerio de Guerra al Ministerio del Interior, transformándose prácticamente en el verdadero jefe de gobierno. O sea, estaba la figura de Emiliano Figueroa como presidente, pero quien en el fondo llevaba las riendas de la gobernabilidad era Carlos Ibáñez del Campo. Al tiempo después, Emiliano Figueroa renuncia a su cargo de presidente, asumiendo Ibáñez la vicepresidencia del país. Ibáñez llama a elecciones democráticas en mayo de 1927 y obtiene más del 90% de los votos. O sea que la sociedad quería que Carlos Ibáñez del Campo se transformara en presidente y ese mismo año comienza la dictadura de Carlos Ibáñez del Campo. Ahora, ¿por qué se llama dictadura de Carlos Ibáñez del Campo si se realizaron elecciones democráticas? Es interesante. ¿Por qué? Porque Carlos Ibáñez del Campo condujo al país bajo un gobierno autoritario y deseaba poner fin a los vicios políticos que se le atribuía al periodo parlamentario y al predominio de los partidos tradicionales. Utilizó como retórica una retórica nacionalista. Es súper interesante ligar esta retórica nacionalista de Carlos Ibáñez del Campo con lo que sucedía en el interior. En el exterior. 1927, comienzo de la década del 30, poco a poco en Europa se están comenzando a forjar estos nuevos movimientos políticos como el nazismo, el fascismo, que también utilizan una retórica nacionalista súper potente para enfrentar los problemas que enfrenta la nación. Ibáñez se destaca por ser un caudillo nacionalista y más que nada él quería finalizar los conflictos sociales por mantener la calma interna. Sin embargo, todo lo que he dicho no justifica todavía por qué se llama dictadura de Ibáñez si se realizaron elecciones democráticas. Básicamente, ¿por qué se llama dictadura? Porque Ibáñez consideraba que el orden público era un requisito fundamental para realizar su plan de gobierno, el cual debía ser impuesto incluso pasando a llevar el marco legal. Es decir, que lo importante era el orden público y no importaba actuar por sobre las leyes para lograrlo. Esto se tradujo en el desarrollo de una dictadura que impidió la expresión pública de los opositores a Ibáñez del Campo, de los opositores a su régimen, ya no a su gobierno, sino que a su régimen. Aunque Ibáñez contó con el apoyo del Congreso, gobernó prácticamente solo debido a las facultades legales inherentes al rol de presidente que se habían establecido en la Constitución de 1925. Es decir, que Ibáñez estaba como sin freno. Ya el Parlamento no se podía constituir como un freno para el rol del presidente de la República, como lo hizo Ibáñez, que gobernó prácticamente solo. El apoyo que el Parlamento le daba a Ibáñez era más bien de palabra, más bien por temor y no tanto porque en verdad le sirviera el apoyo del Parlamento, ya que Ibáñez tenía las facultades suficientes para hacer o deshacer como él quisiera y no necesitaba la aprobación del Parlamento. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿No? ¿Nada? ¿Cómo se caracteriza o cuáles son las características principales del gobierno de Ibáñez del Campo? Ibáñez del Campo intentó controlar desde su posición a sindicatos y partidos políticos. Para lograrlo, reprimió las organizaciones laborales con influencias comunistas y anarquistas. Como yo les dije anteriormente, el fin como máximo de Ibáñez del Campo era mantener el orden y la estabilidad.
y él obviamente encontraba que los sindicatos de arraigambre izquierdista no lo eran, obviamente porque motivaban las huelgas, las protestas, etcétera. Así, él buscaba como crear sindicatos controlados por el Estado y también se preocupó por la legislación laboral. De hecho, es bajo su régimen que en 1931 se dicta el Código del Trabajo, con el cual esperaba conseguir un mayor orden en las leyes sociales, más que nada para apaciguar los ánimos entre patrones y trabajadores. No está ese deseo de justicia social, sino de mantener el orden. Eso es súper importante cuando se analizan la finalidad tanto de Ibáñez del Campo como de Arturo Alessandri. Respecto a los partidos políticos, declaró ilegal al Partido Comunista, mientras que los demás aceptaron integrarse al gobierno, así como también una parte importante de los sindicatos de trabajadores. Es decir, que a través de la acción de Ibáñez del Campo, él logra atraer hacia sí mismo los sindicatos, los partidos políticos para, en el fondo, mantener el control y evitar movimientos de disidencia. Durante el gobierno de Ibáñez del Campo se realizaron importantes avances en los servicios públicos, se modernizaron las relaciones al interior del Estado y surgieron numerosas instituciones, tanto públicas como privadas, como la Tesorería General de la República, la Fuerza Aérea y Carabineros de Chile. Se realizaron también grandes inversiones públicas como construcción de puentes, carreteras, pavimentación de calles, hospitales, etc. Esto daba una sensación de prosperidad económica, la cual era en gran parte financiada por el salitre. Estaban todos felices hasta que esta sensación de prosperidad se acaba cuando comienza la crisis económica mundial de 1929, que a Chile sus efectos llegaron no en 1929 exactamente, comenzaron a mostrarse por ahí por el año 30 y el año 31 y 32 se establece como tal en nuestro país. Recuerden, nunca olviden que el país que más se vio afectado por la crisis internacional del 29 fue Chile. Ya lo vamos a ver más en detalle. ¿Cuáles fueron las consecuencias de esta crisis? Gran cantidad de desempleo, sobre todo en la industria salitrera, una pobreza sin nivel. Esta dura crisis económica, que ya la vamos a ver en más detalle en la segunda parte de la clase, articuló una gran presión social por parte de todos los sectores organizados, quienes a través de protestas mostraron su descontento social. O sea, que la cuestión social se agudiza aún más, sumada a una crisis económica. Esto obligó a Ibáñez a renunciar a su cargo en 1931, dejando en el poder al presidente del Senado de la época, que se llamaba Pedro Opazo Letelier. No se lo aprendan de memoria porque no se lo van a preguntar. Lo importante es que Ibáñez deja su cargo de presidente y deja al mando del Estado al presidente del Senado. ¿Qué pasó? La clase política pensó, ok, vamos a volver a cómo eran las cosas antes, a este sistema más bien oligarca, en el cual el Senado tenía una mayor preponderancia, etc. Así, el presidente del Senado convocó a elecciones presidenciales en las cuales los partidos más importantes de la época, el Partido Radical, el Liberal y el Conservador, se unieron apoyando la candidatura de Juan Esteban Montero. También corrió por la elección presidencial Arturo Alessandri de manera independiente. Sin embargo, las elecciones fueron ganadas por Montero, que una vez que llegó al poder, su principal tarea en 1932, por si acaso, su gran tarea fue la de terminar con las manifestaciones populares. Sin embargo, el gobierno fue incapaz de solucionar esta aguda crisis social y económica que vivía el país, la cual se fue desbordando hasta 1932, cuando las protestas sociales y una creciente presencia de militares en la política movilizaron a una caída del gobierno. O sea que Juan Esteban Montero no fue capaz de solucionar la aguda crisis social, que era el mismo motivo que había sacado a Ibáñez del Campo del poder. Montero tampoco puede hacerse cargo en el fondo. O sea que si se le suma esta crisis económica súper aguda, se le suma una crisis política súper importante, en la cual nadie puede legislar como corresponde y darle una solución a la crisis que se estaba viviendo, que era una crisis total, económica, política, social.
por esto el gobierno de Montero cae y en junio de 1932 se produjo un nuevo golpe de Estado dirigido por el coronel de aviación Marmaduke Grove, comenzando así un periodo sumamente inestable en el cual se sucedieron 4 gobiernos en 4 meses. No los vamos a ver porque simplemente no alcanzamos, pero 4 gobiernos en 4 meses es absolutamente un reflejo de la gran crisis política que se vivía al interior del país, la cual era sumada a la gran crisis económica producto de la crisis del 29. Entonces, un conflicto absoluto en el cual la política y la economía y por ende la sociedad se veía afectada. En 1932, en octubre de 1932, se llaman a nuevas elecciones presidenciales en la cual sale triunfador Arturo Alessandri y comienza su segundo periodo a cargo de la presidencia del país, el cual se extiende desde el 32 al 38. Entre las metas del segundo periodo presidencial de Alessandri se encuentran la intención de realizar un gobierno claramente presidencialista, tal como eran sus deseos que se vieron articulados en la Constitución del 25, que fuera el presidente quien ostentaba la mayor cantidad de poder político y no se viera retenido por el Senado. También buscaba depurar a las Fuerzas Armadas de elementos ibañistas y grovistas, es decir, quitar en las Fuerzas Armadas este elemento caudillista que promovía que figuras como Carlos Ibáñez del Campo o Marmaduke Grove, como lo vimos, se tomaran el poder y realizaran golpes de Estado. Arturo Alessandri quería darle una estabilidad política al país, por lo tanto, quería limpiar a la milicia de estas intenciones o elementos golpistas. También Alessandri buscaba manejar el orden público y sanear la economía nacional que estaba en plena crisis a comienzos de los años 30. Ahora, vamos a ver esto un poco más de lejos. Hemos sido súper detallistas de ver tal presidente, tal golpe de Estado, qué sé yo. Ahora vamos a verlo un poco más con distancia. Vamos a ver cuál era el espectro político de la época. Durante la década del 20, cuando el país se vivían aún los conflictos de la cuestión social, surgieron una serie de movimientos de izquierda que cuestionaban a los gobiernos oligarcas que en ese momento manejaban el país. Es en este conflicto o en este contexto, como les había dicho antes, que surgen los partidos comunistas el año 1922, originalmente Partido Obrero Socialista, y el Partido Socialista como tal en 1933. Antes de seguir avanzando, quiero saber si hay alguna duda, porque pasamos mucha materia y la idea es que quede claro este contexto de crisis institucional, de crisis económica, crisis política. ¿No hay ninguna duda? Ok, vamos a seguir. Bueno, como les estaba diciendo, estamos hablando del espectro político de la época en general. Entonces está este lado, que es la izquierda, en el cual ya a partir de la década del 20 y producto de la cuestión social se originan los partidos comunistas y socialistas. Por otra parte, el Partido Radical desde antes había estado más asociado hacia la derecha política. Pero en esta época del mundo entre guerras, década del 30 más o menos, se desliga de la derecha y pasa más bien a ocupar el centro del espectro político. Y por otro lado, la derecha estaba compuesta por los partidos conservador y liberal. Así se ve una reconfiguración del sistema de partidos políticos, el cual se hizo evidente en las elecciones que ganó Alessandri en 1932, debido a que en estos comicios presidenciales surgió con fuerza la izquierda como opción presidencial. Antes no lo era, antes era la derecha y los radicales, o la derecha dividida en liberales y conservadores. Ahora se integra otro participante en este espectro político que es la izquierda. Y ya esta organización de obreros comienza a tomar mucha más fuerza y constituirse como un actor político como tal. Ahora, esto hace que surja un sistema político de 3 bloques. La derecha, compuesta por conservadores y liberales, el centro, que estaba
ocupado principalmente por el Partido Radical, y la izquierda representada por los partidos comunista y socialista. Entonces ahora vemos cómo se cambia este escenario político. Ahora, ¿cómo empieza a jugar este nuevo escenario político de partidos? Inspirados por la estrategia de los frentes populares que se utilizó en Francia y en España en la década del 30, en la cual esta estrategia de frentes populares habían llevado al poder a coaliciones de centro-izquierda para combatir el avance del fascismo en el continente europeo. Entonces existía ya un antecedente en Francia y en España de estos frentes populares que eran organizaciones de partidos de centro y de izquierda contra las fuerzas de extrema derecha que eran los partidos fascistas. Eso en Europa. Acá en Chile encontraron que era una buena idea esta estrategia de los frentes populares, por lo que el Partido Comunista propuso la creación de un amplio frente del Frente Popular, el cual reuniera a partidos progresistas del país. Con progresistas quería decir radicales y en el fondo partidos de izquierda. En el fondo, y la intención era combatir las fuerzas de derecha que se encontraban tras el segundo mandato de Arturo Alessandri. Para quienes me preguntaban delante cuáles eran las tendencias ideológicas tanto de Alessandri como de Ibáñez del Campo. ¿Qué pasó? Que en 1936 el Partido Radical decide unirse a esta estrategia de Frente Popular ideado por el Partido Comunista. Luego, en 1938, se une el Partido Socialista y se sumaron a estos partidos sindicatos obreros y federaciones de estudiantes para ya en 1938 conformar el Frente Popular, el cual el primer candidato presidencial iba a ser Pedro Aguirre Cerda, quien triunfa en las elecciones presidenciales en 1938. Es así como esta asociación entre izquierda y centro político logra la presidencia de la República a través de Aguirre Cerda, que era su candidato presidencial. El programa de gobierno de Pedro Aguirre Cerda se destacó por el fomento estatal a la industrialización a través de la creación de la Corfo, y su lema fue gobernar es educar. Todo lo del aspecto político lo vamos a ver un poco más adelante. Espérenme. Exacto, Pedro Aguirre Cerda, gobernar es educar. El Frente Popular en sí, es decir, esta asociación entre radicales, comunistas y socialistas, desapareció como tal en 1941. Sin embargo, durante los siguientes años, el Partido Radical se transformó en la principal fuerza política del país. ¿Ok? Entonces recuerden que tras el fin del Frente Popular, radicales, comunistas y socialistas, esta unión se termina. Sin embargo, el Partido Radical se establece como el partido más importante de la época. Y fueron radicales los siguientes presidentes, que fue Juan Antonio Ríos y Gabriel González Videla. El periodo de Juan Antonio Ríos duró desde 1942 al 46 y su lema de gobierno fue gobernar es producir, fomentando la industria de la electricidad y del petróleo, y que en el fondo se refleja una continuación de las políticas industrializadoras de la administración de Pedro Aguirre Cerda. Por su parte, la elección que llevó al triunfo a Gabriel González Videla, quien gobernó desde el 46 al 1952, contó con el apoyo de otra serie de partidos como el Partido Demócrata o el Partido Comunista. Sin embargo, en 1948, Juan Antonio Ríos también. No es que solamente fuera el apoyo del Partido Radical, sino que desde ahora en adelante van a existir como las coaliciones partidistas para, en el fondo, que un candidato gane. Es decir, que para que ganara Pedro Aguirre Cerda, Juan Antonio Ríos y Gabriel González Videla, ya no les bastaba con el apoyo simplemente del Partido Radical, necesitaban el apoyo de otras coaliciones políticas para lograr el triunfo. En un principio fue el Frente Popular, pero esta idea de coalición siguió existiendo, tanto con Juan Antonio Ríos como con Gabriel González Videla, etc. Gabriel González Videla gobernó del 46 al 52 y en 1948 declaró la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, conocida como Ley Maldita. ¿Por qué es la Ley Maldita? Porque declara ilegal al Partido Comunista, esto debido básicamente a las presiones internacionales que estaba
experimentando Gabriel González Videla, quien en un comienzo se sentía mucho más cercano a la izquierda política al momento de llegar a la presidencia y luego se va hacia más el espectro de la derecha. Sin embargo, resultaba irónico que Gabriel González Videla, que había logrado el triunfo gracias al apoyo de los comunistas, luego los declarara como un partido ilegal. Esto se debe básicamente a las presiones internacionales de Gabriel González Videla en un contexto de Guerra Fría, en la cual el mundo se estaba dividiendo entre socialistas y capitalistas, y Latinoamérica obviamente era como una especie de terreno de Estados Unidos, por lo tanto tuvo que actuar de esa manera y declarar ilegal al Partido Comunista. Esto es a grandes rasgos todo el proceso de evolución política que vivió el país desde la década del 20, cuando se finaliza con la República Parlamentaria, hasta los gobiernos radicales de mediados del siglo XX. Quiero saber si les queda alguna duda o tienen alguna consulta. Fue bien densa la clase, o sea, ha sido bien densa con harto dato, harto cambio de mandatario, golpes de Estado, lo que hace refleja en el fondo una fuerte crisis política que vive el país, en la cual, como vimos muchas veces, existieron 4 gobiernos en 4 meses, por ejemplo, o una gran cantidad de golpes de Estado. Así que es súper interesante cuando veamos más avanzado el siglo XX que Chile tiene una tradición de golpes de Estado, de alzamientos militares, etcétera. Preguntas. La ley maldita, ¿qué es? La ley maldita fue una ley que aprobó Gabriel González Videla en 1948, la cual declaró ilegal al Partido Comunista. Esa es la ley maldita. Claro, como ahí respondían, es una ley que declara ilegal al Partido Comunista. Recuerden que estas clases también van a estar en YouTube para cuando quieran verla de nuevo, quieran ponerle pausa, porque había harto dato que decir, hartas cosas que explicar. Espero que hayan entendido todo súper bien. Vamos a tomarnos un recreo de 5 minutos, porque como vimos, ahora vimos todo el proceso de crisis política. Espero les haya quedado claro. Y a la vuelta, en 5 minutos más, es decir, a las 8:04, 8:05, 8:04, vamos a ver todo el proceso desde un punto de vista económico. ¿Ya? Así es que nos vemos en 5 minutos más. 8:05, dejémoslo en las 8:05. Y claro, como dicen en el chat, ¿por qué era una ley maldita? Porque al declarar ilegal al Partido Comunista, este ya no podía actuar como un actor político más. Pasó a actuar en la clandestinidad. Pero esto no fue para siempre. Así es que nos vemos en 5 minutos más.
Bienvenidos nuevamente. Díganme si se escucha bien, si se ve bien, por favor. Espero que sí. Sí, se ve bien. ¿Sí? ¿Me ven? ¿Me escuchan? Todo bien, qué bueno. Ya, vamos con la segunda patita de la clase. Bien, en la primera parte vimos todo el proceso de crisis política, que espero por favor les haya quedado claro después de tanto nombre, tanto golpe de Estado, tanto levantamiento armado, etc. Así es que ahora vamos a ver la crisis económica que se vivió no solamente a nivel nacional, sino que también a nivel mundial, excepto la Unión Soviética, con la crisis económica de 1929 que se originó en la Bolsa de Acciones de Estados Unidos, de Nueva York. Ok. Bueno, para comprender por qué Chile se vio tan afectado por la crisis de 1929, hay que entender qué modelo económico practicaba Chile en ese momento. Desde mediados del siglo XIX hasta la Gran Depresión del 29, la economía chilena en particular y latinoamericana en general sustentaron su desarrollo a través del modelo de crecimiento hacia afuera. ¿Qué es este modelo de crecimiento hacia afuera? Consiste en un predominio de las exportaciones de productos que tenían una alta demanda internacional. Adivinen cuál era en el caso de Chile, el salitre. Además, era propio de este modelo la importación de insumos que no producían los mercados locales, que en su mayoría eran productos manufacturados. ¿Qué pasaba? Chile se dedicaba casi gran parte de su actividad económica se basaba en exportar materia prima, la cual era el salitre. Y su industria no se encontraba desarrollada casi en nada. Por ende, Chile como país necesitaba comprar estos productos manufacturados que no podían producir ellos mismos porque no existía industria. Es por esto que este crecimiento hacia afuera estimuló en el fondo la exportación de materias primas y con este dinero que se recauda gracias a las exportaciones se importan, es decir, se compran hacia el interior productos que el país no podía producir. Igual que ahora, en gran medida sí. Ahora, la adopción de este modelo económico de crecimiento hacia afuera por parte de las economías tanto chilena como latinoamericana en general se debía básicamente a la creciente necesidad de materias primas por parte de las principales potencias europeas y de Estados Unidos. Es decir, ¿por qué este modelo tenía éxito? Porque existía la demanda de estos bienes de consumo, estas materias primas. Si no hubiera existido la demanda, no hubiera tenido éxito este modelo de crecimiento hacia afuera. Si lo tenía, era porque Europa y Estados Unidos necesitaban importar estas materias primas para ellos mismos después potenciar su industria, que no existía en los países en los cuales ellos compraban estas materias primas. En este sentido, los productos que demandaban las grandes potencias europeas y Estados Unidos eran principalmente de tipo agropecuario y minero. Materias primas, básicamente. Nada producido, nada manufacturado. El producto al natural, materias primas. En muchos casos, estas economías latinoamericanas se caracterizaron por ser monoexportadoras, es decir, que dependían o basaban su economía en la venta al exterior de un solo producto que tenían en mayor cantidad. Adivinen si Chile era monoproductor o no. Sí, lo era, y toda nuestra economía se basaba en la exportación de salitre. Gran parte de la economía se basaba entonces en la exportación de salitre. ¿Qué pasaba? Que estas economías, como lo vimos en el caso de Chile y Latinoamérica en general, hacía a estas economías nacionales altamente vulnerables a los vaivenes del mercado internacional. Como se vio en 1929, que hubo una crisis internacional y el país más afectado fue Chile, porque toda su economía se basaba en la exportación de salitre. ¿Qué pasó? Llegó la crisis.
Los países que se vieron afectados ya no tenían los recursos necesarios para importar estas materias primas, se acaba la demanda de las materias primas y por ende Chile se queda de brazos cruzados porque ya no puede vender su producto estrella. Imagínense lo que pasaría hoy si no quisieran comprar cobre. Ahí se las dejo. Por otra parte, el escaso desarrollo industrial de la región obligó a estas economías a adquirir, como ya lo vimos, gran parte de los bienes de consumo que necesitaban desde el exterior, es decir, que importaban productos manufacturados, eso ya lo vimos. Debido a este patrón económico, no existían en la región políticas que fomentaran o protegieran a la industria local, porque la economía básicamente se basaba en exportar materias primas, no materias producidas o manufacturadas, porque ello implicaba, además hay una idea ideológica en todo esto, que el que el Estado motivara el desarrollo de la industria implicaba inevitablemente una intervención por parte del Estado en la economía, lo cual era rechazado por la doctrina liberal que manejaba la economía hasta ese momento. Así, el modelo de desarrollo hacia afuera fue un obstáculo para el desarrollo de la industria manufacturera local. Entonces, este modelo de desarrollo hacia afuera, es decir, básicamente exportar materias primas, importar productos manufacturados, se constituyó como un obstáculo para el desarrollo de la industria manufacturera local, a la cual tenía que combatir contra artículos llegados desde el exterior, los cuales tenían un costo de producción más bajo y por ende eran más baratos. Piensen, por ejemplo, si cuesta un poco entender esto, ¿qué pasa hoy día con los productos chinos? Un par de zapatos chinos cuestan mucho más barato que un par de zapatos producidos en el país. Sin embargo, la calidad es distinta. Esto pasaba en esta época. En la época era mucho más barato comprar productos desde el extranjero que producirlos en el país. Era mucho más caro. Un par de zapatos nacionales hechos en Chile son mucho más caros que un par de zapatos chinos. Eso pasaba en la época. Era mucho más factible importar del extranjero algo barato que producirlo acá, porque no existía la industria necesaria para realizarlo. Además, las economías latinoamericanas no solo eran dependientes de las exportaciones de materias primas y de las importaciones de bienes manufacturados, sino que también dependían del exterior a través de una serie de créditos e inversiones realizadas por las principales potencias del mundo en la región. Por ejemplo, Inglaterra, que eran los ingleses gran parte de los dueños de las salitreras, quienes realizaban sus inversiones en nuestro país, y también lo vamos a ver más adelante, Estados Unidos y el cobre, pero eso es un poco más después. Me estoy adelantando un poco. Como ya lo vimos, voy a ser un poco repetitiva, pero es para que quede bien claro. Tras la crisis del 29, una de las primeras consecuencias hacia las economías latinoamericanas fue la disminución de demandas de materias primas por parte de los países industrializados afectados por la crisis, principalmente Estados Unidos, porque como ya lo vimos, no hay dinero, no hay demanda por estos productos, por estas materias primas. Esto se tradujo en términos de intercambio desfavorables para América Latina. ¿Qué pasaba? Que comprar productos desde el extranjero era muy caro, porque si bien los productos desarrollados en el extranjero disminuyeron su valor, nunca lo disminuyeron tanto. Entonces la economía nacional, que estaba acostumbrada a importar productos manufacturados desde el extranjero, ahora tenían que comprar productos que para ellos era muy caro, porque ya no recibían el dinero que recibían antes por la exportación de materias primas. Entonces ahí se ve en el fondo el génesis de la crisis. Se necesitan importar productos manufacturados, pero ya no hay con qué dinero hacerlo si ya no pueden exportar sus materias primas. Por eso el país se vio tan afectado por la crisis del 29. Además, estos estados latinoamericanos en general y Chile en particular vieron disminuir los ingresos estatales que se obtenían gracias a los impuestos aduaneros al comercio exterior. O sea que también el Estado se vio afectado y no solo la empresa privada que
exportaba el salitre al exterior, sino que también el Estado, al momento de cobrar impuestos aduaneros por esta exportación, también se vio afectado porque estos impuestos aduaneros dejaron de existir al momento en que el salitre dejó de venderse al extranjero, porque ya nadie quería comprarlo, la demanda disminuyó. Entonces ven cómo todos los personajes o todos los actores de la economía se estaban imbricados en esta crisis y se vieron afectados de igual manera. No solo la empresa privada, sino también el Estado. Así también se cancelaron todos los créditos por parte de Estados Unidos hacia la región, hacia Latinoamérica. Todos estos elementos provocaron una rápida disminución de los ingresos, lo cual se reflejó en la quiebra de bancos, quiebras de pequeñas industrias, sobre todo de industrias explotadoras de materias primas como el salitre, y termina provocando una alta tasa de cesantía. Pero me preguntan, ¿por eso surge de nuevo, o sea, luego el easy? Sí, el easy lo vamos a ver, no te adelantes. En el caso particular de Chile, como ya los hemos visto, la economía nacional dependía de las exportaciones de salitre y existía una gran dependencia respecto al mercado internacional, volviendo a la economía chilena altamente vulnerable a los vaivenes de la economía del resto del mundo, tal como pasó en el 29. Recuerden que en Chile se comienza a vivenciar la crisis del 29, no en el 29, sino que 30, pero sobre todo en el año 31 y en el 32. El modelo de crecimiento hacia afuera se mantuvo exitoso mientras la demanda exterior se mantuvo constante, es decir, mientras pudiéramos exportar salitre, se iba a mantener el modelo económico hacia afuera, ya que este permitía financiar las importaciones de productos traídos desde el exterior y mantener un superávit de la balanza de pagos. La balanza de pagos hace referencia a cuánta es la cantidad de dinero que yo gano exportando salitre versus la cantidad de dinero que yo gasto importando productos manufacturados. Cuando la balanza es positiva es que en el fondo se gana lo suficiente como para poder importar productos desde el extranjero. Eso ya no sucede luego de la crisis del 29 porque no se podía exportar, no se recibía dinero, por ende no se podía importar. Además, ¿qué influyó en la crisis del salitre? No solo la crisis del 29, sino también el nacimiento del salitre artificial, el cual tenía un valor mucho más barato que el salitre natural, lo cual terminó por sepultar la bonanza de la industria salitrera en nuestro país, dejando una alta tasa de cesantía y también el poder adquisitivo de los salarios se vio disminuido, ya que mientras los precios de los productos básicos para la subsistencia subían de valor, se experimentaba una gran inflación, el sueldo no alcanzaba para comprar los productos básicos. Y es así como el poder adquisitivo de los salarios disminuye. Ok. Bueno, tras los primeros efectos de la crisis del 29, las exportaciones de las que dependían las economías latinoamericanas debieron reinsertarse en un contexto de comercio internacional marcado por la imposición de medidas proteccionistas. Es decir, los países más afectados como Estados Unidos y las potencias europeas que hicieron tras esta crisis en la cual se vieron todos afectados por algo que pasó solo en Estados Unidos, decidieron tomar medidas proteccionistas en las cuales el comercio internacional se vio seriamente dañado. ¿Okay? Ya no querían enlazar las economías nacionales al resto del mercado internacional. Básicamente eso. En conclusión, se buscaba disminuir los lazos económicos con el exterior, también la dependencia. Por ende, no había por dónde que la demanda de salitre aumentara. Esta situación iba en contra de las bases del modelo del crecimiento hacia afuera. No había demanda de materias primas. ¿Cómo se iba a seguir desarrollando este modelo de economía si la base, que es la demanda de materias primas, dejó de existir? Lo que pasó es que los países latinoamericanos no lograron adaptarse a estos nuevos tiempos y la reacción de los estados de la región fue un creciente intervencionismo estatal en materia económica y la adopción de políticas que buscaran solucionar esta crisis.
pero de manera más bien imprevista. No había un programa, no había una meta, no había una intencionalidad de crear un programa a largo plazo de cambio económico, sino que lo que se buscaba era la subsistencia, la sobrevivencia en un contexto de crisis tan aguda como lo fue la del 29. Recién, a partir de la década del 40, los países latinoamericanos rechazan abiertamente este modelo de crecimiento hacia afuera y buscan un modelo diferente, y es ahí cuando se origina el EASY, que significa crecimiento hacia adentro. Bueno, esa es como la idea, y EASY significa industrialización por sustitución de importaciones. Bueno, tras la crisis del 29, los gobiernos se guiaron por dos direcciones al momento de tomar unas decisiones económicas para hacerle frente a la crisis. En primer lugar, se buscó fortalecer las actividades productivas que no tuvieran relación con la demanda exterior y que al mismo tiempo ayudaran a crear empleos, como por ejemplo incentivar las obras públicas. No tiene relación con la demanda externa y hace que se creen más empleos al interior del país. La segunda dirección, al momento de enfrentar esta crisis económica, fue fomentar la producción de materias que el país necesitaba, pero no estaba en condiciones de importar. Es en este contexto en que nacen medidas que promueven la industrialización de la economía nacional, ya que se necesitó manufacturar productos que antes se importaban. Es básicamente eso. Ya no tengo el dinero que necesito para importar desde el extranjero materias, productos manufacturados. ¿Qué hago? Los manufacturo yo mismo. Esa fue la solución en el fondo que buscaba el sistema EASY. Ya para la década del 40 se empieza entonces a armar este modelo de crecimiento hacia adentro, que fue la industrialización por sustitución de importaciones, es decir, sustituir lo que se importaba por algo producido en el mismo país. Endesa, por ejemplo, eso lo vamos a ver un poco más adelante, cuando se cree la Corfo. ¿Qué se buscaba conseguir tras la crisis del 29? Disminuir la vulnerabilidad de la economía nacional respecto a los vaivenes del mercado internacional. Como lo vimos, la primera etapa de este nuevo modelo se realizó como una reacción a la crisis, como una reacción de emergencia. Así se buscó disminuir los productos importados, despertando a la oferta nacional de estos. Es decir, ya no puedo importarlo, lo produzco yo mismo. La segunda etapa del modelo EASY, hacia finales de la década del 30, se caracterizó por una activa intervención del Estado en la economía y el fomento de la industria interna en reemplazo de los bienes manufacturados que se importaban. El modelo EASY consideraba la concreción de su proyecto en dos etapas. La primera constituía en un impulso a la industria liviana que demandaba una tecnología más simple, como la textilería o la fabricación de electrodomésticos, que eran productos manufacturados que sí se necesitaban, pero cuya producción era más barata o más sencilla. La segunda etapa del sistema EASY consistía en promover industrias más complejas que necesitaban un mayor despliegue tecnológico y, sobre todo, una mayor inversión de capitales. ¿Quién es el que comienza a actuar como un rol fundamental? Es el Estado, porque es el Estado el que va a promover los capitales que necesita el país para industrializarse. Entonces aquí vemos cómo se desarrolla una mayor intervención por parte del Estado en la economía nacional. En nuestro país, durante los gobiernos radicales, como lo vimos anteriormente, fines de la década del 30, sobre todo década del 40, se extendió la idea de que la industrialización provocaría un círculo virtuoso en la economía, pues aumentaría los empleos y el poder adquisitivo de la población, lo cual expandiría la demanda por bienes que se producían al interior de la industria nacional. Claro, existe menos cesantía, la gente tiene trabajo, tiene dinero, tiene una capacidad de adquirir otros productos que ya no iban a ser importados desde el exterior, sino que iban a ser producidos al interior del país. ¿Qué hace? Es un círculo vicioso. Más demanda de productos, más intervención por parte del Estado. Se me fue la onda.
Claro, el círculo virtuoso de la economía se refiere a que si hay más demanda de productos, hay una mayor demanda de estos, por ende termina por fortalecer la industria nacional. Para lograr la industrialización, el Estado debía promover la iniciativa económica interna, estableciendo las condiciones de participación de los privados y regulando a los agentes activos de la economía. Por un lado, el Estado debía tomar un rol de inversionista, propietario y copropietario de empresas e industrias. Es acá cuando empiezan a nacer una serie de empresas eminentemente estatales como Yansa, eh, y muchas más que pueden ponerlas en el chat. Em, entonces, ¿cómo vemos que el Estado ya no solamente interviene de una manera como de vigilar, sino que participa activamente, como inversionista incluso, el cual le otorga los capitales que la industria nacional necesita para, en el fondo, subsistir? Em, También se buscaba fomentar la producción industrial a través de fijación de aranceles de importación. ¿Por qué es importante esto? Porque provocarían un aumento en el precio de los productos que se importaban. Es decir, que el Estado declaraba que si se quiere importar un producto manufacturado, le iba a añadir una gran cantidad de impuestos, lo que iba a hacer que el producto fuera muy caro. Y por ende, que iba a preferir la gente comprar algo mucho más caro importado o preferir un elemento, el mismo producto más barato pero producido al interior del país. Obviamente iban a elegir el producto más barato. Entonces se ve cómo el Estado interviene en precios, en inversión, en control, etcétera. Ahora, ¿qué es lo importante? Que la instauración del sistema de industrialización por sustitución de importaciones se realizó gracias a un acuerdo previo entre la mayoría de los sectores organizados de la sociedad. Es decir, que esto no nació de un mandato de los presidentes radicales o de Pedro Aguirre Cerda, quien fuera el presidente de la época, sino que existía un consenso entre el Estado y los empresarios de la época. No era algo como comandado de manera unilateral por parte del Estado, sino que se buscaba el acuerdo entre todos los sectores de la economía. Así, esta idea se inscribe dentro de las políticas de los gobiernos radicales destacadas por la negociación permanente entre los distintos actores que participaban en la economía, en la sociedad, en la política, etc. Y la búsqueda de pactos entre los diferentes grupos sociales. A partir de estos acuerdos e intereses comunes comenzó a formarse la idea de incentivar la producción interna, la cual se concretó tras el terremoto de 1939 en Chillán, el cual en el fondo fue la gota que colmó el vaso y motivó el nacimiento de la Corfo como una institución estatal que promoviera la industria nacional. La Corfo, que su sigla significa Corporación de Fomento de la Producción, se originó con 3 objetivos. El primero, los objetivos urgentes, que eran reconstruir las zonas afectadas por el terremoto. Recordemos que la Corfo nació bajo el contexto de un terremoto en el año 39. La segunda meta eran los objetivos estratégicos, los cuales eran planes de acción inmediata que buscaban planificar el desarrollo industrial y productivo de áreas estratégicas para la economía, como lo eran la energía, el combustible, la agricultura, la minería, el comercio y el transporte. Y el punto 3, los objetivos de largo plazo, en el fondo son la culminación de estos puntos anteriores, los cuales transformarían a Chile en un país completamente industrializado, sustituyendo así la totalidad de importaciones, evitando su dependencia con la economía externa. Nos queda nada de tiempo, así que vamos a ir muy rápido con la materia que falta. A nivel estatal, el rol del Estado cambió, evolucionó. Ahora el Estado participaba activamente de la economía nacional, sobre todo desde los gobiernos radicales en adelante. Esto implicó que se realizaron una serie de políticas que buscaban proporcionar a la población más pobre el acceso a servicios básicos como salud, vivienda, educación. Esto es lo que se conoce como estado de bienestar o estado benefactor o asistencialista, cual fue un modelo que se copió desde Estados Unidos, que también nació bajo la crisis del 29. En este sentido, los recursos fiscales se gastarían en planes de previsión social, como asignaciones familiares, subsidios, pensiones, en el ámbito de la salud, con creación de instituciones que lograran otorgar una asistencia de mayor calidad,
de la vivienda y de la educación. Eso es lo más importante. El Estado comienza a tomar un rol activo en la economía y en la calidad de vida de las personas. Por eso se llama Estado benefactor, porque busca beneficiar a la mayoría de la población más pobre y que tenga una calidad de vida más digna. Y ya no va a ser el privado o la beneficencia quien se encargue de esto, sino que va a ser el Estado. Eso es lo más importante. Esa es la idea principal. Debido a este nuevo rol del Estado, debió transformarse en una institución mucho más eficiente y dejar este como carácter más bien político que había tenido antes, como por ejemplo la República Parlamentaria, sino que ahora el Estado iba a tener un énfasis administrativo, más que político. Para ello se necesitaba una serie de profesionales que en el fondo le dieran este carácter técnico y administrativo al Estado, y ya no solo de discusiones políticas o parlamentarias, legislativas, qué sé yo, sino que el Estado es un actor activo de la sociedad y se encarga él de proveerle a las clases más desposeídas una mejor calidad de vida. Ya lo dije de nuevo, pero la idea es esa, que quede claro eso. Así se produce un proceso de modernización del Estado, debido básicamente a que el ideal de la planificación económica que se había impuesto para solucionar esta crisis económica tras los problemas del 29, etcétera, requerían de técnicos y no políticos que solucionaran el problema. Entonces, el Estado en sí también se transforma al momento en que comienza a actuar de manera más activa en la economía y en la sociedad. Ya no necesita de políticos, sino de profesionales, de técnicos que actúen y que administren el país. Y por último, súper rápido, vamos a ver la influencia de Estados Unidos en la economía nacional. Bueno, luego de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos aparece como la gran potencia a nivel mundial, y esto se refleja en que comienza a realizar una serie de inversiones en las economías latinoamericanas. No solo chilenas, sino que latinoamericanas en general. Transformándose así en el gran socio inversionista de América Latina. ¿Cómo afectó a Chile esta intencionalidad de Estados Unidos? Básicamente en que gran parte de las inversiones de Estados Unidos en nuestro país se dirigieron hacia la industria del cobre, que en el fondo va a ser como el futuro en esta época, ya que hoy en día gran parte de las exportaciones nacionales son de cobre. Desde mediados del siglo XIX, la extracción de cobre se realizaba en una pequeña escala, con un uso de tecnologías más bien precarias. Sin embargo, las inversiones de Estados Unidos iban destinadas a la gran minería del cobre, que es lo que nos sustenta hoy en día, basada en una producción a gran escala y con una importante renovación tecnológica. El problema es que esta renovación tecnológica necesitaba de dinero, necesitaba de capitales que el Estado o el país no tenía, y ahí es cuando aparece Estados Unidos como un actor inversionista importante y permite el origen y el desarrollo de esta gran minería del cobre que, como vimos anteriormente, antes se realizaba, sí, pero en una escala muy pequeña, muy inferior. ¿Cómo se expresó este apoyo por parte de Estados Unidos a la gran minería del cobre? A través de préstamos al Estado de Chile durante el siglo XX, los cuales permitieron que el país lograra financiar parte de su gasto público. Ahora no es como en el salitre, que eran empresarios privados que exportaban el mineral. Ahora es el Estado el que se encarga de explotar este mineral que hoy en día es nuestro sustento económico. Entonces ahí se ve una intencionalidad distinta a la del salitre. El salitre era más bien el que tuvo suerte y encuentra un yacimiento y lo explota. Ahora es el Estado el que se encarga de la producción a gran escala de cobre. En cuanto a la influencia de Estados Unidos sobre el modelo Easy, a pesar de los intentos de darle una mayor autonomía a la economía nacional, la aplicación del modelo Easy no terminó con la influencia extranjera, ya que este modelo se sustentó en gran parte gracias a las relaciones comerciales con Estados Unidos. ¿Cómo? Si se supone que la idea era producir para el país solamente. El problema es que el modelo Easy se financió en gran parte gracias a los impuestos que pagaban las compañías norteamericanas productoras de cobre en el país. Entonces vemos cómo, a pesar de existir una intencionalidad de existir una producción solamente estatal, no se puede lograr
el Estado no tiene los recursos suficientes para potenciar su industria y necesita de los impuestos que gana a través de la explotación de cobre. Y también Estados Unidos emitió una serie de préstamos realizados al país, los cuales también fueron importantes para financiar esta industria nacional. En conclusión, la economía chilena no logró desvincularse de los vaivenes del mercado internacional, porque a pesar de que existía el modelo Easy, dependía de la producción estadounidense de cobre en nuestro país. Entonces, básicamente porque el Estado no tenía los recursos necesarios. Entonces, ¿existía la intencionalidad? Sí, existía, pero concretamente no se pudo lograr. Y Chile no se pudo, en el fondo, despegar absolutamente del comercio internacional, lo cual hoy en día es imposible. Y bueno, estas repercusiones se viven hasta el día de hoy, en el cual el principal producto que se exporta hoy en día es cobre. Si es que vemos cómo Estados Unidos tuvo una participación importante en lo que es la gran minería del cobre hoy en día. Estamos listos, me pasé 5 minutos, perdón por eso, pero lo importante es que terminamos de pasar toda la materia. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna consulta? ¿No? Bueno, la próxima clase vamos a ver Chile a mediados del siglo XX. Va a estar entretenida la próxima clase. Vamos a ver las características o los cambios sociales y transformaciones urbanas de la época y cómo este modelo que vimos hoy en día, el de el ICI, comienza también a vivir una crisis económica importante, una crisis del modelo. Es que espero que no tengan ninguna duda, espero que hayan entendido toda la clase de hoy. Recuerden que tenemos el grupo de Facebook en el caso de que tengan alguna duda o consulta y apenas estén... ¿Viene la Guerra Fría? No, la Guerra Fría ya la vieron. La vieron a principio del semestre, pero sí, vamos a ver cómo influye la Guerra Fría en nuestra realidad nacional. Aunque eso lo vamos a ver más en detalle próximamente. Así es que eso, los espero el próximo lunes. Espero que todo haya quedado claro. ¿Chile aún tiene deudas con Estados Unidos? Francamente no lo sé, creo que no, pero se lo puedo confirmar por el grupo de Facebook. Si es que la parte de democracia y desarrollo, sí, es lo último. Tienen que ver geografía también. No sé cuál es el orden. Pero eso, espero que haya quedado todo claro. Recuerden que tenemos el grupo de Facebook para las dudas y los espero el próximo lunes. Así que chao, chao.